buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la universidad, a Fernando Cuartero, a Nicolás por el recibimiento que nos hicieron y por la organización de este curso de verano. Ha sido el turno del profesor Villaverde, que ha iniciado esta tarde el tema de los acuerdos con la Santa Sede, y ahora me corresponde a mí el turno. No sé si sabéis, igual Fernando antes me presentó y yo llegué creo que un minuto más tarde. Soy la coordinadora de Valencia Laica, pertenezco a la Junta Directiva de Europa Laica y bueno, pues voy a dar una charla aquí en la que me gustaría que también utilizarais el dossier que se nos ha facilitado para este curso, porque habrá mención a algunos privilegios que tiene la Iglesia Católica en el campo jurídico, en el campo educativo, y yo no voy a leerlos todos porque eso es muy pesado. Y bueno, también quería deciros que si en algún momento hay alguna cosa que no queda clara en el curso de la intervención, porque todos somos igual de importantes y de necesarios, que no quede claro me podéis decir que lo repita o que no se entiende bien. Entonces mi charla va a versar sobre tres ejes. El primero sería ¿para qué sirven estos acuerdos? ¿Qué aportan al Estado democrático? ¿Qué se cocina ahí en estos acuerdos? El siguiente punto es ¿a quiénes sirven? Y luego vendrían unas conclusiones, ¿vale? Bueno, yo tampoco soy jurista, ni historiadora, ni constitucionalista, pero yo soy una ciudadana, no sé si lo he dicho esta mañana cuando he hecho una pregunta, luchadora por los derechos sociales y entre ellos pues el derecho a la laicidad del Estado y las instituciones. Y también es importante decirlo porque no siempre se menciona, por la laicidad en la sociedad. Es decir, en la sociedad la manera que tienen las personas de relacionarse unas con otros y otros con unas tiene que basarse desde nuestro punto de vista en la libertad de conciencia. O sea, que con esto lo que quiero decir es que queremos, por supuesto, que cambien las leyes, queremos acabar con unos acuerdos que intentaré explicar por qué no sirven a la sociedad, porque no son democráticos, porque no añaden democracia. Entonces es importante que esto en la sociedad también se refleje. No quiero ningún tipo de provocar ninguna animadversión hacia nadie, pero esta mañana me sorprendió que cuando el vicerrector abriera el curso aquí, pues hiciera un saludo especial al vicario y en cambio no nombrara a los ponentes y a las ponentes, que tampoco somos muchos. Simplemente esto lo digo sin ninguna animadversión para mostrar que se sigue sobredimensionando la religión, que la religión siempre es un elemento como el más importante, y entonces a lo mejor si hubiera estado el presidente de los ateos, pues lo mismo, no hubiera habido un saludo. Lo digo ya digo sin ningún ánimo de entrar en polémica ni nada. Es una constatación más de que la religión tiene mucho peso en esta sociedad. Bien, pues la libertad de conciencia para nosotros está unida a la dignidad de las personas, ¿vale? Ayer no sabía muy bien cómo iba a empezar hoy esta charla. Ayer estaba en Valencia, que es donde yo vivo, y entonces se me ocurrió que por qué no preguntar a la gente qué sabían de los acuerdos con la Santa Sede y qué pensaban, si lo mejor era su continuidad o su anulación. Entonces, bueno, pues esta experiencia la llevé a cabo en 3 estaciones de metro de Valencia. Empecé por la de Godella, un momentito, que sociológicamente hay una variedad porque Godella pues es un municipio que tiene un nivel social medio alto, un nivel cultural,
también que acompaña esto, normalmente siempre está unido. Entonces, a ver, la primera pregunta era: ¿conoce usted la existencia de unos acuerdos entre el Estado y la Santa Sede? Y la segunda: ¿cree que es algo positivo mantenerlos? ¿Continuidad o anulación? Bueno, en Godella, a la primera pregunta, de las 6 personas, 4 respondieron que no lo sabían. Una de ellas preguntó de qué trataban y al escucharme dijo que como toda la vida han hecho. Lo dijo Sofía, que no tuvo inconveniente de decirme que tenía 47 años y su nombre. Y que era administrativa. Otra persona dijo que no entendía de política y no quiso decir su nombre. Rubén, 31 años, si los conozco es para no pagar impuestos y acumular riqueza. Hay que acabar con ellos. Una mujer de 75, sí, soy católica y hoy hace falta fe, ahora ya no hay fe. Esto fue en Godella. En la estación de Jesús, sabéis que ahora se llama Joaquín Sorolla, para borrar el nombre de la estación que causó ese accidente de metro que se llevó por delante a 43 y dejó a 80 y tantos pues con muchas secuelas. De 7 personas, 5 no los conocen. Daniel, de 21 años, no los conoce, pero en su familia de iglesia nada. ¿Para qué acuerdos? Virtudes, 62 años, limpiadora, ha oído algo. Los curas se llevan el dinero, pero los políticos también. Por último, la estación de metro Ayora, que es el barrio donde yo vivo, barrio de trabajadores, bastante tasa de paro, inmigración también. 8 personas, 5 no conocen, 1 ha oído algo y 2 sí que conocen. Ángeles, 71 años, estudios primarios. Con la iglesia siempre ha sido así, toda la vida igual. Pues si eso les conviene a ellos y a la mayoría, no fuera. Antonio, 43, profesor, sí, los conozco y estoy en contra de sus prebendas. Soy católico avergonzado, la Santa Sede no me representa. Olivier, francés, que vive aquí hace años, sí, sé que hay aquí algo que no existe en mi país, prefiero Francia. Mi familia es católica y yo no tengo creencia. Bien, esos son los resultados de ese nivel de calle, como qué percepción tiene la ciudadanía hoy de los acuerdos con la Santa Sede. Y bueno, me ha parecido pues reflejarlo aquí porque tenemos una realidad, ¿no?, teniendo esta información. Siguiendo con el esquema, el siguiente eje sería: ¿para qué sirven estos acuerdos? Tenéis ahí en el dossier los acuerdos, tenemos todos aquí, del 53, del 79, y luego ya digo en los distintos ámbitos cómo se van concretando. Bueno, los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que se suscribieron el 3 de enero del 79, establecen el marco de relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. Algunos de los puntos de los acuerdos del Concordato del 53 todavía siguen vigentes y eso lo tenéis ahí recogido. Estos acuerdos se articulan en torno a 4 apartados: asuntos jurídicos, enseñanza y asuntos culturales, asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y al servicio militar de clérigos y religiosos, y asuntos económicos. Vale, yo voy a ir pasando un poco de la forma más rápida para que luego tengamos tiempo para el debate, porque me he quedado con esta última hoja y con algunos puntos que Juan Luis ha expuesto sobre laicidad abierta y demás, que creo que eso sería importante pues debatirlo aquí, ¿no?, y el modelo de laicidad que se propone para el Estado. Bueno, pues la España Nacional Católica, vencedora de un gobierno democrático como fue la Segunda República, necesitaba compensar a la Iglesia Católica, su brazo ideológico, y con una compensación. Esto es el Concordato del 53, un monopolio ideológico en el campo educativo, cultural y, por supuesto, económico. Pero lo sorprendente es que en democracia estos acuerdos perduren, aunque con una adaptación, porque claro, los del 79 mantienen algunos del 53, pero no son los mismos. Entonces, la pregunta es: ¿qué sentido? Yo
Estoy en Europa Laica, somos un grupo de debate y reflexión. Queremos que la gente, pues, sobre todo piense y utilice su libertad de conciencia. Yo digo ¿qué sentido tienen unos acuerdos entre una corporación religiosa que representa a una creencia, que son los católicos, y un Estado democrático que tiene leyes que amparan que se puedan ejercer los derechos de expresión, de libertad? Ellos tienen ahí la libertad religiosa, la libertad de... no la libertad de conciencia, que eso es una propuesta nuestra que todavía no hemos conseguido, pero ¿qué sentido tiene? ¿Es que no hay garantías suficientes en nuestras leyes que protejan la libertad de culto y como los demás derechos fundamentales? La Constitución española así lo recoge, con lo cual a nivel de Estado nacional quedaría garantizado, pero además España ha firmado tratados internacionales como la Carta de la ONU sobre Derechos Humanos, convenios internacionales como el Europeo, y el Convenio de Roma, Pacto Internacional sobre Derechos Civiles. Entonces, ¿para qué unos acuerdos entre una corporación, que como esta mañana creo que he dicho, tampoco es el Estado Vaticano, es el lobby que está ahí dentro del Estado Vaticano, y un Estado democrático? Todo es perfeccionable, por supuesto, y nosotros planteamos algunas reformas, pero que ya garantiza que la ciudadanía, en plan de igualdad jurídica, pueda esto ejercerlo. Esto tiene que ser porque se consiga algo a cambio, porque ya la Constitución y los demás acuerdos internacionales que España ha suscrito ya lo garantizarían. Bien, Dionisio Llamazares dice que esto no es, como ya he dicho esta mañana, que no es un tratado internacional porque no es de Estado a Estado. Él le llama ficción jurídica lo que hay entre el Estado español y la Santa Sede. Entonces, esto haría, vamos a ver, la idea de que no es fácil acabar con los acuerdos no se sustentaría ahí, sino no es realmente un tratado internacional. Entonces, ¿qué aporta esto? Pues lo que aporta es que el Estado pues, pierde soberanía, porque en los ámbitos jurídicos, educativos, económicos y demás, el Estado pierde soberanía y la ciudadanía igual. Es decir, que eso le beneficia pues, a la Iglesia Católica, que está defendida por la Santa Sede. En el punto de los acuerdos en asuntos jurídicos, que yo os invito a que tengáis abierto ahí el dossier, yo voy a mencionar algunos que como ciudadana pues me parece que hoy en 2015 ya no tocan. Es decir, yo puedo entender que en el 53 pues hubiera un concordato porque claro, había que pagar todo lo que se había recibido, Entonces el Estado franquista, con su aparato ideológico que era la Iglesia Católica, tenía que compensar eso. Pero hoy en 2015 e incluso en el 79, a ver, el Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se determinará que otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos. Yo no sé por qué tiene que ser una corporación religiosa quien decida esto junto con el Estado. A mí me gustaría, y también hablo a nivel personal, no solo como persona de Europa Laica, que hubiera días dedicados a hitos importantes en nuestra historia por la defensa de las libertades, por la defensa de la emancipación de las mujeres y por muchos derechos que se han ido consiguiendo, o por el derecho a huelga, o por muchas cosas que se han conseguido en la historia, y no como está el calendario. El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y centros similares denominados como público. Sí, se tiene derecho a ello, pero todos habremos estado y todas en algunos hospitales, ¿no? Y por allí a veces ha aparecido
un cura sin llamarlo. Un acto como el matrimonio canónico que se celebra en una iglesia, es decir, dentro de una religión, el Estado lo reconoce, y tiene efectos civiles, y su anulación también, pero la Iglesia no reconoce el divorcio o el matrimonio civil. Entonces, el Estado pierde soberanía con este tipo de acuerdos y de puntos, porque yo estaba, además, os lo digo, no oculto nada, estaba buscando en los acuerdos algo que mostrara realmente la misoginia de la Iglesia Católica, que la tiene, pues, en fin, en muchos ámbitos, y lo vemos también en la asignatura de religión y en los contenidos que allí expresan. Por ejemplo, en el matrimonio canónico he estado mirando, y las lecturas que propone la Iglesia, lo digo de cara a las mujeres, que, por cierto, claro, la Santa Sede, el Estado Vaticano, la Conferencia Episcopal y todos estos organismos no tienen a ninguna mujer en ellos. Todos son hombres, pero somos la mitad de la población o un poco más de la mitad. Bueno, pues qué curioso que ahí todos son hombres. En cuanto a las lecturas de este sacramento del matrimonio canónico, dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, haré pues un ser semejante a él para que le ayude, y de una costilla formó una mujer. San Pablo, en otro, sométanse unos a otros por consideración a Cristo, que las esposas se sometan a sus maridos. En cuanto a la procreación como fin principal, en el Génesis 1, 26, 29, 31, id y multiplicaos por todo el confín de la tierra. En cuanto a la indisolubilidad del matrimonio, San Mateo, Dios creó hombre y mujer para siempre, en fin. Bueno, vamos a ver, aquí hay una homofobia porque el matrimonio es de hombres y mujeres solamente, y la misoginia está clara por ese desprecio a las mujeres. Siempre son seres subsidiarios y que están en función de sus maridos, y que a ellos les deben fidelidad y que les deben todo, y de hecho se formaron de una costilla. Para mí estas cosas son muy importantes porque todavía, aunque han bajado los índices del matrimonio canónico, ha bajado mucho, está claro, la sociedad se seculariza, aún se dan, y hay gentes en pueblos, en lugares donde, bueno, pues les cuesta romper con la inercia, con la tradición. Pues yo conozco a mujeres que se han casado de esta manera y ellas no lo hubieran querido, pero no se han enfrentado a familias y a vecindario y a muchas cosas. Bueno, en cuanto a lo jurídico, la ley hipotecaria, sabemos que ahora el tema de las inmatriculaciones, ya como esta mañana comentaba Paco y se ha comentado aquí, esto ya no va a continuar, pero nosotros reivindicamos todo lo que, todas las inmatriculaciones anteriores que la Iglesia ha hecho, y que vuelvan a ser de uso público. Precisamente el día 14 vamos a ir al Parlamento Europeo por el tema de la mezquita, junto con la plataforma por la mezquita que vuelva a manos públicas, y con la plataforma en defensa del patrimonio navarro. Entonces sería restituir todo lo que la Iglesia se ha inmatriculado en función de esta ley hipotecaria que permitía que cualquier obispo pues tuviera poder para inscribir una propiedad a nombre de la Iglesia. En otro punto, en otro apartado, está la enseñanza y asuntos culturales, los acuerdos, es decir, por lo que decimos que aportan, a quien benefician. Bueno, pues el artículo 1 no deja mucha duda a las interpretaciones. A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar, y la educación que se imparta será respetuosa con los valores de la ética cristiana. Creo que esta mañana se ha comentado esto ya, y hay otras éticas
hay éticas que no están vinculadas a ninguna religión. Entonces aquí, pues, bueno, ¿qué vamos a decir más de lo que hayamos dicho? Pero aquí sí que es importante aclarar una cosa, porque muchas veces lo que hacen los detractores del laicismo es pervertir nuestro pensamiento y nuestras ideas. Nosotros no nos oponemos a que en el campo educativo, es decir, en la primaria, en la secundaria, yo he trabajado toda la vida en la secundaria y en la universidad, es decir, el hecho religioso se tiene que hablar de él, porque está de una manera transversal en la historia, en el arte, en la filosofía, en la literatura. ¿Cómo no? Nosotros no nos oponemos a eso. Ahora bien, una asignatura que sea una catequesis y que sea un dogma de la religión católica o de otra religión, eso es a lo que nosotros nos oponemos, y tengo que decir que cada vez hay más voces críticas dentro de la propia Iglesia, redes cristianas y otra gente que está pidiendo también que la religión confesional salga fuera de la institución escolar. Es decir, que es importante que eso quede claro. Que nosotros pensamos que en otro ámbito, en otro espacio, donde la Iglesia y sus fieles consideren, pueden tener este tipo de práctica o de formación. Bien. Voy saltando un poco para que tengamos tiempo para el debate y no extenderme yo demasiado en algo que puede estar ya claro. Bien, el principio de laicidad tiene dos elementos, ¿no? La libertad de conciencia y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Lo fundamental es que cada ciudadana y ciudadanos sean libres para tener las convicciones que sean. Basta ya de pensar en que la pluralidad se refiere únicamente a diferentes opciones religiosas. El tema de libertad religiosa no, libertad de pensamiento. Eso es algo que nosotros insistimos mucho. La religión no debería tener su espacio en la escuela, y el otro día pues vimos, hace poco relativamente, el 24 de febrero, se publicaba en el BOE una resolución, pero esto no es nuevo, esto ya viene con la LOE y viene de antes. Quiero decir que no solo hay que ver que ha sido ahora el PP el que ha puesto esto, no, esto ya venía de antes, porque el Partido Socialista, con 6 legislaturas o 5, pues tampoco ha hecho nada para acabar con los acuerdos y para sacar a la religión de la escuela. Bien, los conciertos con los centros, la enseñanza privada concertada, como nosotros decimos siempre, privada concertada, pagada con fondos públicos, sabemos que no emanan de los acuerdos, pero es algo que aumenta el control ideológico de la Iglesia, ya que en torno a un 80% estos centros son de ideología católica, y ellos ahorran 4.000 millones. Es decir, que lo de las cuentas que luego podemos ver, y además aquí hay gente que ha trabajado mucho en ese campo, está Juanjo Pico por ahí, se pueden ver cómo se llega a esos 11.000 millones de euros o un poquito más. 4.000 vienen de ahí. El siguiente punto, quedan dos, es de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos. Bien, pues eso lo tenemos ahí también en el dossier. Yo creo que no hace falta que me extienda mucho sobre también esas prebendas que tiene la Iglesia ahí en esa asistencia a las Fuerzas Armadas, algo que realmente tendría que ser absolutamente neutral, y que la Iglesia pues continúa con esos cargos ahí, que son 100 y pico, o da igual, o 140 o los que sean. Bueno, los acuerdos económicos. Esto es lo que pues no se conoce mucho, porque la gente, la verdad, te dice sí, la Iglesia maneja dinero, pero sobre los acuerdos económicos, esto es muy jugoso, pero esto es muy subterráneo, Hay mucha opacidad
para auditar todo lo que tiene la primera inmobiliaria de España, con más de 100.000 inmuebles, es la Iglesia Católica. Hay ejemplos en algunos ayuntamientos. Recuerdo al juez Manglano cuando citó a Ruiz Gallardón en un encuentro que tuvimos con él en Valencia, que dijo que en el año 2011 le pidió al Estado compensaciones por el dinero que el Consistorio de Madrid no ingresaba por exenciones del IBI. Y claro, y exenciones del IBI, pues la Iglesia Católica tiene. Es cierto que los acuerdos hablan de los lugares que no estén destinados a culto. Perdón, están exentos de IBI los que estén destinados a culto. Pero nosotros en Valencia hemos llevado a cabo un estudio y de 1.453 propiedades inmobiliarias que tiene la Iglesia, pues 1.253 están destinadas a bienes que nada tienen que ver con el culto, como restaurantes, pizzerías, gimnasios y demás. Por ellos no paga IBI, pero claro, entonces ahí tenemos la ley de mecenazgo, que es algo que, por supuesto, va más allá de los acuerdos, pero que favorece a la Iglesia Católica. ¿Y qué pasa? Pues que el Estado pues mira para otro lado y no le exige el pago del IBI. Nosotros exigimos que paguen el IBI por todo lo que tienen, tanto sean lugares de culto como no lugares de culto. Los presupuestos generales del Estado consignaron en 2012 a la Iglesia Católica 248,3 millones de euros, por la X en la casilla correspondiente al IRPF. Lo de la concertada ya lo he dicho, 4.000 millones de euros. El presupuesto estatal también se hace cargo de las nóminas de los profesores de religión, capellanes castrenses, hospitalarios, penitenciarios. Otra partida multimillonaria es la que todos los años se asigna a la conservación del patrimonio inmobiliario de la Iglesia Católica, pero cuando esos inmuebles se abren al público y la Iglesia cobra una entrada, se queda con los ingresos y además no tributa. Es decir, que en el caso de la Mezquita de Córdoba o de otros, o de catedrales, pues no tributan por eso. Claro, ahí están blindados por los acuerdos, por la ley de mecenazgo. Bueno, esta situación económica de privilegio pues la hacen posible los acuerdos del 79. Habitualmente se pone el énfasis en la exención del IBI, pero los beneficios se extienden al pago del IRPF, al IVA, los impuestos de patrimonio, sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. También a las contribuciones especiales. A la Iglesia Católica se le reconocen en los acuerdos las exenciones fiscales a las que pueden acogerse las entidades sin ánimo de lucro. Pero el aspecto más desconocido, como decía el juez Manglano, es una ley que desarrolla los acuerdos con la Santa Sede de 2002, del 23 de diciembre, de entidades sin fin lucrativo y mecenazgo, que eso lo he dicho también antes, pero bueno, es que lo dijo en el encuentro que tuvimos, que va mucho más allá de los acuerdos con el Vaticano. Entonces, esta situación hace que España pues, sea un paraíso fiscal para la Iglesia Católica, porque claro, si no paga impuestos y además tiene esas prebendas en el campo educativo y en el campo simbólico, pues claro. Entonces, lo que había dicho antes de a quiénes benefician estos acuerdos, pues es a esta corporación y también el hecho de que la religión siga siendo algo sobredimensionado, no teniendo en cuenta que hay otras formas de pensamiento, que hay otras éticas y otras formas de afrontar la vida. Esta mañana Carmina hablaba precisamente de que el laicismo era algo que las mujeres necesitábamos mucho, porque la Iglesia Católica, porque es aquí la primera religión y porque es la que, sin preguntárnoslo, nos incluyeron o nos metieron en ella. Yo, por ejemplo, he intentado
salir de la Iglesia Católica y no he podido. Me gustaría poder dejar a esta corporación. Lo digo porque si usted, por ejemplo, sabe cómo podría facilitarme esto, cómo salir, me gustaría, porque claro, a mí no se me pide opinión y estoy ahí y desearía pues dejar de pertenecer a la Iglesia. Lo digo porque las estadísticas, cuando jugamos con ellas, es que a muchísima gente, sobre todo de mi edad, pues no nos pidieron opinión y luego ha sido difícil lo de la apostasía. Yo lo he intentado 2 veces y no he podido. Según Dionisio Llamazares, un jurista de gran reconocimiento, dice que estos acuerdos, que el único asunto central sobre el que negocian, en el fondo, el Estado y la Iglesia Católica, es un derecho fundamental de la ciudadanía, que es la libertad de conciencia. Hemos convertido, según sus palabras, a través de los acuerdos, a la Iglesia Católica en colegisladora. La consecuencia de ello es que el Estado español ha renunciado a su soberanía legislativa sobre la regulación de los derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de conciencia. El presidente de la Asociación de la Laicidad y Libertades Públicas resalta una cláusula endemoniada de los acuerdos. Se dice que no se harán modificaciones ni reinterpretaciones si no es por consenso, pero la Iglesia no se mueve ni un ápice. Bien, Juan Luis ha hablado también un poco, no sé cómo vamos de tiempo, si me queda algo, Fernando, o tengo que ir terminando. Voy terminando. Es verdad que hay otros modelos de acuerdos, el modelo italiano, el modelo alemán, son diferentes. Bueno, el modelo italiano lo tiene en su constitución, es decir, es todavía mucho más impositivo que el modelo español. En el modelo alemán se negocia con las confesiones religiosas, se coopera, pero no es necesario llegar a un acuerdo. Y luego hay muchos países que no tienen acuerdos y, por ejemplo, Irlanda, aunque es muy católica, no tiene ningún acuerdo y su constitución expresamente dice que no se podrá financiar a ninguna confesión religiosa. Lo digo porque no siempre que haya un número de católicos mayor es una necesidad para que haya un acuerdo, ¿no? Bueno, para acabar, estaríamos en la conclusión, que a mí me parece muy importante. Yo pienso que hemos de cambiar la sociedad en la que vivimos y hemos de acabar de anular los acuerdos, porque lo que hacen es que restan democracia, que restan calidad democrática en un Estado. Los partidos políticos son los que van a negociar esto, se avecinan cambios en las próximas elecciones generales y tenemos que convencer a los partidos para que se dejen ya los acuerdos. Creo que no es muy difícil, se tiene que tener una voluntad política. Por parte de Europa Laica seguiremos insistiendo en que no necesitamos unos acuerdos, que es muy importante que la religión tenga otro ámbito, no el de la escuela, por supuesto con garantías para las confesiones religiosas, para que puedan ejercer con la misma igualdad jurídica que todas las demás formas de pensamiento, eso que quede muy claro, pero yo os animo a luchar porque nuestra calidad democrática aumente y porque estos acuerdos podamos anularlos en el tiempo más breve posible. Muchas gracias.